Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 3 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El lugar del ministerio. La cita la encontramos nuevamente en Marcos capítulo 9, versículo 29, donde dice, Él les dijo, esta clase de malos espíritus no puede salir con nada, sino con oración y ayuno. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, que todo lo que vemos aquí en el devocional nos puede ayudar en lo que es entender y llevar a la práctica tu palabra, mi Dios. Tu palabra es libertad. Tu Hijo es el camino. Él nos invita a seguirlo, partiendo con la reconciliación que hemos recibido por su obra en la cruz del Calvario. Ayúdanos a confiar en el poder de tu resurrección. Lo hemos visto en Él y sabemos que tú nos has resucitado espiritualmente y que anhelamos y esperamos aún la resurrección de nuestros cuerpos, mi Dios. Ayúdanos a vivir en base a todo lo que tu palabra nos declara acerca del Señor Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. A Él seguimos, a Él servimos para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén y amén. Bueno, hemos estado viendo una serie toda esta semana bastante linda, aunque puede ser dura, pero el Señor nos hace libre a través de su verdad. Por más que a veces duela y sea muy confrontador este material, creo que pues eso es lo que debemos buscar, caminar en la verdad y no buscar algo que nos acomode, no estar buscando simplemente lo que nuestra carne quisiera que le digamos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando está hablando el hermano acerca del lugar del ministerio? Bueno, recordemos que los discípulos de Jesús que habían estado con él en el monte de transfiguración, pues en ese momento habían visto el poder de Jesús, habían visto que él era realmente divino, que el Señor mostró su gloria y ellos pudieron entender que este era Dios encarnado. Sin embargo, cuando bajaron al valle se encontraron que había cosas que no podían hacer y el Señor les mostró que no estaban realmente confiando en Él. ¿Verdad? Ahora, no es que siempre Dios va a hacer lo que nosotros pensamos que va a hacer, puesto que no podemos entenderlo en su totalidad. Mas, sin embargo, Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra confianza viva en Él. Y de eso se trata el verdadero servicio de todo creyente. Entonces empezamos, dice, preguntaban sus discípulos en privado, ¿por qué no pudimos expulsarlo? ¿Por qué no pudimos sacar ese demonio del muchacho? Lo cual, por supuesto, que el Señor Jesús lo pudo hacer. Y dijo, la respuesta está en una relación personal con Jesucristo. Esta clase no puede salir con nada, sino mediante concentración en Él. Puesto, ¿qué es la oración y el ayuno? No es estar cerca de Él, no es estar dependiendo totalmente del Señor. El Señor no le estaba tratando de dar a los discípulos una fórmula, la cual nosotros a veces podemos pensar que siguiendo esta fórmula vamos a poder lograr todo lo que queremos. No, simplemente les estaba diciendo, ustedes tienen que confiar más en mí. Recordemos que el Señor está obrando en el corazón de cada uno de sus hijos. No es que a Dios le importa más el ministerio de una persona que el carácter de una persona, puesto que Dios no nos necesita a nosotros para su plan de redención, ese plan trinitario que Dios echó a andar antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Dice, al igual que los discípulos en esta situación, al intentar hacer la obra de Dios sin concentrarnos en su poder, sin descansar en nuestras vidas, también en su poder. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a otras personas si nosotros mismos no estamos aplicando todo esto en nuestras vidas? Dice, al intentar hacer la obra de Dios sin concentrarnos en su poder y siguiendo más bien las ideas que sacamos de nuestra propia naturaleza o experiencias, podemos quedar incapacitadas para siempre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos nosotros quedar incapacitadas para siempre? Bueno, a veces cuando pensamos que Dios tiene que responder una oración a través de nosotros y nosotros estamos viviendo bien alejadas de Él,
y Dios no opta por hacerlo, podemos deducir que es Dios el que no está dispuesto de contestar o que no puede hacerlo. Bueno, no se trata de eso, sino que Dios está cuidando nuestro corazón. A Dios le importa nuestro estado. Él no va a trabajar a través de una persona que está alejada de Él con el propósito de glorificar su nombre. Ahora, Él, claro, lo puede hacer y lo está haciendo porque a la larga va a mostrar que todas las personas eran suyas aquí en la tierra, por más que estuvieran aún rechazando el Hijo, igual estaban haciendo un papel. Pero eso no quiere decir que nosotros, los que hemos sido redimidos, vamos a mantenernos alejadas del Señor, pensar que estamos aún sirviendo al Señor, cuando en el fondo ni siquiera estamos viviendo cerca de Él. Entonces dice, en realidad calumniamos y deshonramos a Dios por nuestra misma precipitación en servirle sin conocerle. ¿Cuántas personas no estamos educadas para nada en la palabra del Señor y sin embargo nos metemos a profetizar, como dice mucha gente, o a demandar o a declarar y tantas cosas que realmente muestran que no conocemos al Dios de la Biblia? Entonces hacemos bien en pasar un tiempo al principio de nuestro caminar, ¿sabes?, en forma de estar oyendo más que hablando. Pues ¿de qué tenemos que nosotros hablar si ni siquiera sabemos, no conocemos la palabra, no conocemos al Dios de la palabra, al autor de la palabra? Entonces hacemos bien en descansar, no que en algún momento de nuestro caminar vamos a tener que dejar esta disciplina, siempre lo vamos a tener que hacer, siempre vamos a tener que conocer más y más al Señor, pero más que nada cuando empezamos y nada sabemos, ¿verdad? Entonces, a veces hasta prometemos cosas del Señor que ni siquiera están dentro de su voluntad en lo absoluto. Luego Dios nos responde y nosotros podemos hasta quedar, como dice aquí, dañadas, incapacitadas en nuestra fe. ¿Ok? Dice, cuando has de enfrentarte a una situación difícil y no sucede nada externamente, tu concentración y permanencia en Jesucristo te garantiza la liberación y el éxito. ¿Cómo es eso? Espérate. O sea que yo oré por algo, no se dio, sin embargo, hay garantía de que algo bueno sucedió, digamos, mi liberación y el éxito. Claro, porque si yo le estaba pidiendo algo al Señor y el Señor no lo concedió y todavía yo puedo mantenerme, digamos, no es que yo puedo, pero todavía el Señor me mantiene, más bien diría, creyéndole, sabiendo que Él es bueno, bueno, entonces sí, es algo maravilloso. Dios está logrando algo maravilloso en mí, porque yo le estoy creyendo no solamente por las cosas que estoy viendo que Él hace, inclusive a través de mí, pero simplemente porque el Señor me muestra que está obrando en mi corazón, que era incrédulo, que era de roca, y realmente me ha dado un nuevo corazón que cree en su Hijo. Dice, tu deber en el servicio, en el ministerio, acá está, es velar para que nada se interponga entre Jesús y tú. Este es nuestro deber. Por ejemplo, yo trabajo en el ministerio, digamos, soy directora y profesora en un instituto bíblico para la mujer. Ahora, ¿qué sería si yo soy profesora para otras? Sin embargo, yo misma no tengo una relación con el Señor. O sea que si yo pusiera los intereses del instituto, vamos a decir, o las vidas de otras personas, inclusive por encima de mi lealtad o de mi vida con el Señor Jesús, entonces inmediatamente puedo saber que algo no está bien. Esa no es la razón por la cual el Señor me permite tener un ministerio, si no me va a acercar a Él, si no me va a transformar a la imagen de su Hijo Cristo Jesús, pues entonces me está sirviendo en contrario, no está sirviendo para los propósitos del Señor. Mejor me sería para mí que el Señor me lo quitara por completo de las manos, y porque total mi identidad y mi valor no están en el hecho de que yo sirvo al Señor de esa manera, pues de nada serviría. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces dice, hay algo ahora mismo entre Jesús y tú. Tenemos que pensarlo, hermanas. Hay algo que está por encima, hay algo que está robando nuestra lealtad. Le estamos siendo más fiel a un propósito, a un plan, a una meta, a otra persona.
Inclusive dentro de nuestro matrimonio tenemos a nuestro esposo por encima del Señor Jesús, a nuestros hijos. Sabemos que el Señor ha dicho claramente que nadie es digno de ser su discípulo si es que nuestro amor por alguien más va por encima de nuestro amor por Él mismo. Tenemos que tener mucho cuidado y solo Él, su Espíritu Santo, nos puede realmente ayudar a reconocer qué es lo que está interponiéndose entre Jesús y tú, entre Jesús y yo, por supuesto. Si hay algo que se está interponiendo, debemos enfrentarlo y no debemos ignorarlo. Debemos inmediatamente hacerle frente y saber que el Señor es bueno y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestro pecado. Él nos va a ayudar a que nada se interponga entre nosotros y su Hijo. Dice, si tal haces, este mismo problema y todo lo que has pasado en relación con Él será para gloria de Jesucristo en una manera que nunca conocerás hasta que le veas a Él cara a cara. Hay tantas cosas que no vamos a entender. Simple y sencillamente lo que hacemos bien en mantener nuestros ojos en Cristo, en buscar primero su reino, su justicia. Cuando decimos buscar su reino, estamos hablando de buscar que el Señor Jesús reine sobre nosotros y que nosotros vivamos vidas justas, haciendo justicia. Dice buscar su reino, primero su reino y su justicia, y todo lo que nosotros necesitamos será añadido. El Señor nos irá agregando, aumentando nuestra vida lo necesario para que sigamos caminando con Él en una vida fiel a Él, ¿verdad? Él está restaurando nuestra adoración, pues ese fue el plan de redención. Dice, hemos de ser capaces de levantar el vuelo como las águilas, pero también hemos de saber cómo descender. Si estamos con el Señor Jesús, sabremos cómo estar en cualquier lugar. El poder del creyente reside en descender y saber comportarse o cómo comportarse en la vida que se lleva a cabo en el valle. Hemos estado hablando, ¿verdad? Los momentos de las montañas. Dios revela su poder para que podamos confiar en Él en el día a día y podamos tener compasión en las personas que encontramos en el valle. Pues ahí nos encontró el Señor y ahí quiere que vivamos. Dice Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tan popular este versículo y muchas veces no entendemos a qué se refiere. Todo lo puedo, es decir, todo podemos soportar, todo podemos enfrentar cuando Cristo está en nosotros. Dice, se refería a las cosas más humillantes. Pues Pablo, ¿quién más había pasado por cosas impresionantemente humillantes? Dice, sin embargo, está en nuestra mano rehusar la humillación, de verdad. Nosotros podemos rehusar el ser humillados, el morir, el negarnos y decir, no, gracias, prefiero estar en la cumbre con Dios. Y esto es una señal de religiosidad, de un fariseísmo, donde simplemente queremos estar con Dios en los estudios bíblicos y en los sitios maravillosos y solo con Dios y no mezclarnos con esos espíritus inmundos que están en el mundo. Ciertamente no debe ser así. Dice, soy capaz de hacer frente a las cosas tal como son a la luz de la realidad de Jesucristo. Somos capaces de realmente ser escudriñados por el Espíritu del Señor y que Él nos redarguya y que nos muestre dónde estamos tan ciegas y tan obstinadas. Bueno, dice, o acaso las cosas son, o acaso las cosas como son en este momento destruyen mi fe en Él y me acaban al pánico y me abocan, al pánico. Entonces, simplemente el autor, como siempre, el hermano Oswald Chambers, nos está llevando a pensar esto. En este momento, ¿podemos confiar en el Señor? Bueno, nosotros nos encontramos en una pandemia mundial. ¿Cómo estás en tu fe? ¿Puedes confiar que todo esto era plan del Señor y que realmente Él preservará tu vida y que tú puedes dar gloria a su vida en medio del mundo o estamos completamente aislados del mundo y no queremos ni siquiera saber de ese mundo? Bueno, Dios es el único que nos puede confrontar a cada una. Yo no puedo hacer eso por otras y ni otras pueden hacer eso por mí.
Sin embargo, el Señor es el único que está dispuesto, el que conoce los corazones y que sabe qué hay en el hombre, pero con todo eso es tan compasivo y está tan dispuesto a llevarnos a caminar en la luz. Y cuando caminamos en la luz, también disfrutamos de una comunión con otras personas para alentarnos, para continuar viviendo a la luz del Evangelio, pero en medio de un mundo que desesperadamente necesita a Jesús como lo necesitaste tú, como lo necesitas, como lo necesité yo en ese momento desesperado que me encontraba totalmente perdida en enemistad contra su Padre, y el Señor en su misericordia me alcanzó. Ahora Él quiere alcanzar a otros. ¿Estaremos dispuestas? Bueno, gracias por haber estado conmigo. Espero verte mañana.